Bueno, según nuestra guía y nuestro cronograma de actividades, hoy vamos a ver lo que es la Contraloría de Cuentas, sus atribuciones y su fundamento legal. Y el jueves es la última clase, donde vamos a ver el Procurador de los Derechos Humanos, y el lunes inician los exámenes. Entonces, el primer parcial va a entrar hasta la clase del jueves. No sé qué día, no tengo a la mano mi calendario, no saben qué día me toca con ustedes. Licenciada, yo creo que no nos han enviado calendario. No, es que a nosotros sí ya nos los enviaron, pero pensé que ya... No, a nosotros no, licenciada. Va. A Entonces voy nosotras a aún no. revisar. Voy a revisar. Bueno. Entonces empecemos. Dice que la Contraloría General de Cuentas es aquella institución descentralizada, técnica, con funciones de fiscalización, tanto de los ingresos como de los egresos y de todo el interés de los distintos organismos como los cuales cuenta el Estado de Guatemala, del contratista de obras públicas y de cualquier persona que con mandato del Estado administre o invierta en fondos públicos. Su fundamento legal está en los artículos 232, 233, 234 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Al respecto, nuestra Constitución Política de la República de Guatemala, en su artículo 232, me hacen favor de ir ahí al 232 de la Constitución, el cual nos indica lo siguiente. La Contraloría General de Cuentas es una institución técnica descentralizada con funciones fiscalizadoras de los ingresos, egresos y en general de todo interés hacendario de los organismos del Estado, los municipios, entidades descentralizadas y autónomas, así como de cualquier persona que reciba fondos del Estado o que haga colectas públicas. También están sujetos a esta fiscalización los contratistas de obras públicas y cualquier otra persona que por delegación del Estado invierta o administre fondos públicos. Su organización, funcionamiento y atribuciones serán determinados por la ley. Hoy era el día que me tenían que subir el trabajo de los entes o entidades de control político y jurídico del Estado. Entonces, entre esos estaba que ver a la Contraloría General de Cuentas. Siento que el artículo está bien claro. Quisiera yo que me diera su opinión, Jocelyn, porque usted ha de haber entendido todo lo que investigó acerca de lo que es la Contraloría, o que me dé su opinión con respecto a este artículo, el 232. A mí me habló, licenciada. ¿Sí? De los 232. ¿O qué entienden sí que es, para qué funciona la Contraloría? Ellos. Licenciada, la Contraloría, pues es una institución, ¿verdad? Que lleva, como por decirlo así, o sea, las cuentas, ¿verdad? De los órganos jurisdiccionales del país. La Contraloría es un órgano de control, el cual fiscaliza cada uno de los ingresos o que el Estado deposita a las instituciones del Estado descentralizadas, autónomas. Por ejemplo, las municipalidades son autónomas, pero reciben una parte
de inversión, de funcionamiento que les otorga el Estado. La Universidad de San Carlos es autónoma, pero hay un porcentaje que le da el Estado. Entonces, todas las instituciones que reciben ingresos del Estado son fiscalizadas por la Contraloría. Inclusive, dice, fiscalizan los contratistas de obras públicas. También a ellos, las personas que tienen constructoras y realizan obras para el Estado también son fiscalizados, porque a través del Estado se está dando para que realicen ese tipo de proyectos. Entonces también ellos son parte fiscalizada por la Contraloría General de Cuentas. Entonces la Contraloría es un órgano de control por medio del cual el Estado fiscaliza cada uno de los ingresos que a ellos se les da, en qué lo gastan para poderlos justificar. Entonces, en sí, eso es lo que norma el artículo 32 de la Constitución. Está bien definido ahí que es una función fiscalizadora de los ingresos y egresos en general de todo interés hacendario de los organismos del Estado. También los ministerios, todos los ministerios de salud son auditados porque por medio de ellos se les da el porcentaje para que ellos puedan administrar parte de la educación y la salud. Entonces son entes que funcionan y son parte del organismo del Estado para satisfacer las necesidades, y la Contraloría es su ente fiscalizador para que cada centavo que se invierta se justifique. Los municipios serían las municipalidades, las entidades descentralizadas y autónomas. Está la Universidad de San Carlos, como ejemplo, autónomos, así como cualquier persona que reciba fondos del Estado o que haga colectas públicas. Por ejemplo, antes existían las ONG. Si el Estado les daba contribuciones o les daba parte para que realizaran su presupuesto en satisfacer necesidades, también eran entes fiscalizadas por la Contraloría de Cuentas. Artículo 233 de la Constitución nos señala que el jefe de la Contraloría General de Cuentas será electo para un periodo de 4 años por el Congreso de la República. Y el fiscal del Ministerio Público, ¿por quién es nombrado? Lo vimos el jueves. Buenas noches, Lick, por el presidente. Por el presidente. ¿Y cuál es la diferencia aquí? Que el Contralor General, el que representa la Contraloría General de Cuentas, es nombrado por el Congreso y el fiscal es nombrado por el presidente. Y si ustedes se dan cuenta, se tienen que formar la comisión de postulación para nombrar al Congreso de la República, y que es los mismos pasos que la ley que les di de las comisiones de postulación. Lo único es que para el fiscal la formaban los decanos de las facultades de Derecho. Aquí también son, miren, son los decanos de las facultades que incluyan la carrera de Contaduría Pública y Auditoría de cada universidad del país. Lo integraba la Corte Suprema de Justicia, y aquí dice un número equivalente de representantes electos para la Asamblea General del Colegio de Economistas, Contadores Públicos, Auditores y Administradores de Empresas. Un representante de los rectores de la universidad del país, quien la preside. Entonces, aquí se hace el mismo proceso que se hace con el fiscal, con la única diferencia es que se le presenta la nómina de 6 candidatos al Congreso y elige. En cambio, para el fiscal, la nómina se le presenta al presidente y elige a su fiscal. Entonces, aquí
Dice el jefe de la Contraloría General de Cuentas será electo para un periodo de 4 años por el Congreso de la República por mayoría absoluta de diputados que conformen dicho organismo. Solo podrá ser removido por el Congreso de la República en los casos de negligencia, delito y falta de idoneidad. Rendirá informes de su gestión al Congreso de la República cada vez que sea requerido y de oficio 2 veces al año. Gozará de iguales inmunidades que los magistrados de la Corte de Apelaciones. En ningún caso el Contralor General de Cuentas podrá ser reelecto. Este no podrá ser reelecto. El fiscal sí puede ir a la reelección. El Contralor no puede ir a la reelección. El Congreso de la República hará la elección que se refiere a este artículo de una nómina de 6 candidatos propuestos por una comisión de postulación. Entonces, antes de que se venzan los 4 años de que sea el Contralor, se tiene que firmar 4 meses antes la comisión de postulación, que estará integrada por un representante de los rectores de las universidades del país, quien los precede, y todos los rectores de las universidades, los decanos de las facultades que incluyan la carrera de Contaduría Pública y Auditoría de cada universidad del país, y un número equivalente de representantes electos para la Asamblea General del Colegio de Economistas, Contadores Públicos, Auditores y Administradores de Empresas. A través de esto se hace la convocatoria para nombrar al Contralor General de Cuentas. Artículo 234, que indica los requisitos para ser Contralor General de Cuentas. Será el jefe de la Contraloría General de Cuentas, debe de ser mayor de 40 años, guatemalteco, contador público y auditor de reconocida honorabilidad y prestigio profesional. Está en el goce de sus derechos ciudadanos, no tener juicios pendientes en materia de cuentas y haber ejercido su profesión por lo menos 10 años. Entonces, ahí está su fundamento legal en la Constitución, artículos del 232 al 234. Ahora vamos a su ley orgánica, la cual es el decreto 31-2002. Y veamos qué dice el artículo 1 de la Contraloría. Léalo, Nancy. ¿Tiene su ley? Ahorita solo sí la tengo lista. Su artículo 1 dice: la Contraloría General de Cuentas es una institución técnica y descentralizada. De conformidad con esta ley, goza de independencia funcional, técnica y administrativa y con competencia en todo el territorio nacional, con capacidad para establecer delegaciones en cualquier lugar de la República. Subdelegaciones de la Contraloría hay en los 22 departamentos. Entonces, esa es una forma de cómo pudo ayudar la descentralización, porque antes había que ir a la central a realizar varias cosas que se realizan en la Contraloría, por ejemplo, la autenticación de los títulos, la inscripción de los comités, compras de talonarios para comprar para los ingresos que formaban los comités, los talonarios, los 7B, que los ingresos de las municipalidades. Había que ir a la central o bien a la zona 1, que hay otra subdelegación de la Contraloría. Entonces, la descentralización vino a que hubiera una Contraloría en una subdelegación en cada departamento. El artículo 2 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas dice que establece
que corresponde a la Contraloría General de Cuentas la función fiscalizadora en forma externa de los activos y pasivos, derechos, ingresos y egresos, y en general todo interés hacendario de los organismos del Estado, entidades autónomas y descentralizadas, las municipalidades y sus empresas y demás instituciones que conforman el sector público no financiero de toda persona, entidad o institución que reciba fondos del Estado o haga colectas públicas. Trae también el mismo fundamento que dice el artículo 232 de la Constitución, que es la fiscalizadora de estas entidades, solo que aquí las detalla más: municipalidades, empresas, instituciones que conforman el sector público no financiero y toda persona e institución que reciba o haga colectas públicas de empresas no financieras en cuyo capital participe el Estado, bajo cualquier denominación, así como las empresas en que esta tenga participación. También están sujetos a su fiscalización los contratistas de obras públicas y cualquier persona nacional o extranjera que por delegación del Estado reciba, invierta o administre fondos públicos en lo que se refiere al manejo de estos. Se exceptúan las entidades del sector público sujetos por la ley a otras instancias fiscalizadoras. La Contraloría General de Cuentas deberá velar también por la probidad, transparencia y honestidad en la administración pública, así como también por la calidad del gasto público. Estas son importantísimas lo que dice aquí. Contraloría General de Cuentas deberá velar también por la probidad. Vamos a ver que hay un subcontralor de probidad. ¿Para qué sirve o qué es la probidad? Transparencia y honestidad en la administración pública. Va junto con probidad, así como también la calidad del gasto público. Hay un contralor que forma la organización de la Contraloría que se encarga de la calidad del gasto público. Vamos a ver más adelante la probidad y el gasto público. Objetivos, artículo 3. ¿Cuáles son los objetivos de la Contraloría General de Cuentas? Determinar si la gestión institucional de los entes o personas a que se refiere el artículo anterior se realiza bajo criterios de probidad, eficacia, eficiencia, transparencia, economía y equidad. Es uno de sus objetivos, que si las municipalidades, que si los ministerios del Estado, que si las entidades autónomas del Estado se manejan con probidad, quiere decir ética, honestidad, transparencia, eficacia y eficiencia, de acuerdo a la economía, en equidad y igualdad de los recursos que el Estado le proporciona. Apoyar el diseño e implantación de mecanismos de participación ciudadana para el fortalecimiento de la transparencia, probidad y credibilidad de la gestión pública y del proceso de rendición de cuentas, como medios de lucha contra la corrupción, el peculado, el tráfico de influencias, la malversación de fondos y el desvío de recursos. La Contraloría es parte fundamental de la ANAN. La ANAN es la encargada de todas las municipalidades que integran los 340 municipios del país. ¿Qué hace la Contraloría? Solicitarle a cada alcalde que si puede capacitar a sus empleados, darles capacitación en cuanto al gasto público, en cuanto al presupuesto, en cuanto a la ley y contrataciones del Estado. Para capacitar hay algo también importante que solicita a través de los alcaldes poder capacitar a cada uno de los consejos comunitarios de desarrollo, COCODES, para que ellos mismos puedan solicitar auditorías social. ¿Qué quiere decir auditoría? Que dentro del mismo COCODE también tienen que fiscalizar o dar cuenta de los gastos que reciban a la Contraloría General de Cuentas. Por ejemplo, en la municipalidad, cada trimestre los comités
de agua, los consejos comunitarios de desarrollo llegan a rendir cuentas. ¿Qué hacen? La Contraloría les extiende los recibos 1-D para que ellos manejen los ingresos. A cada persona que les cobran el servicio del agua, les extienden estos recibos. Y además de eso, ellos justifican con facturas si compraron combustibles, si realizaron algún viaje para que se les cancelara los viáticos, cómo le pagan al fontanero, tienen que hacer un estilo planilla para poder justificar que le están pagando al fontanero, que si compraron tubos, en qué ferretería llevar, como un libro de contabilidad de ingresos y egresos, y lo llevan a la municipalidad justificando los ingresos con los 1-D y con las facturas, con los gastos que están haciendo. Entonces también todo eso se hace también la Contraloría con la ANAM, pedirle a los alcaldes ese tipo de apoyo para que los COCODES y todas las personas que estamos en instituciones públicas y especialmente autónomas como las municipalidades, sepamos todos los procedimientos o lo que se hace en cuanto a la fiscalización y poder capacitarlos. Promover y vigilar la responsabilidad de los servidores públicos para que puedan rendir cuentas públicamente de manera amplia y oportuna, tanto de la regularidad en el manejo de los bienes y recursos, como de los resultados cualitativos y cuantitativos obtenidos en su gestión. La Contraloría también pide que cada año se rinda un informe de todos los ingresos y de los gastos que se han hecho. Se lleva en un disco y se presenta para que ellos revisen, tanto ya no en hojas, sino que digitalmente todos los ingresos y gastos, en qué partidas están cada uno, cuáles fue, si hubo déficits, si hubo superávit, o sea, pérdida o ganancia, cuántos fueron los ingresos. Antes, los primeros 5 días de enero, las municipalidades tienen que estarlo presentando en la Contraloría. Promover y vigilar la responsabilidad de los servidores públicos para que puedan rendir cuentas públicamente de manera amplia y oportuna, tanto de la regularidad en el manejo de los bienes y recursos, como de los resultados cualitativos y contenidos obtenidos en su gestión. Promover procesos de capacitación para funcionarios públicos responsables de la administración, ejecución o supervisión del patrimonio hacendario del Estado. Promover la modernización de la auditoría interna y externas gubernamentales para garantizar un mejor servicio a las instituciones públicas con el fin de mantener actualizados los procesos y sistemas operativos de control, contribuir al fortalecimiento de la capacidad gerencial del Estado para ejecutar con eficacia y eficiencia las decisiones políticas del gobierno, velar por la probidad, transparencia y honestidad de la administración pública, promover y vigilar la calidad del gasto público. Atribuciones. Está en el artículo 4. La Contraloría General de Cuentas tiene las atribuciones siguientes. A. Ser el órgano rector de control gubernamental. Las disposiciones políticas y procedimientos que dicte en el ámbito de su competencia son de observancia y cumplimiento obligatorio para los organismos, instituciones, entidades y demás personas que se refiere el artículo 2 de la presente ley. B. Ejecutar el examen de operaciones y transacciones financieras administrativas a través de la práctica de auditoría con enfoque integral a los organismos, instituciones, entidades y demás personas que se refiere el artículo 2 de esta ley, emitiendo el informe sobre lo examinado de acuerdo con las normas de auditorías generalmente aceptadas y de auditorías generalmente vigentes. Normar el control interno institucional y gestión de las
unidades de auditoría interna, promoviendo las medidas que contribuyan a mejorar la eficiencia y eficacia de las mismas, incluyendo las características que deben reunir los integrantes de dichas unidades. Evaluar los resultados de la gestión en los organismos, instituciones, entidades y personas a que se refiere el artículo 2 de la presente ley bajo los criterios de probidad, eficacia, eficiencia, transparencia, economía y equidad. Auditar, emitir dictamen y rendir informe de los estados financieros, ejecución y liquidación del presupuesto general de ingresos y egresos del Estado y de las entidades autónomas descentralizado, enviando los informes correspondientes al Congreso de la República dentro del plazo constitucional. Promover de oficio y ser parte actora de los juicios de en contra de los funcionarios y empleados públicos que no hubieran desvanecido los reparos o cargos formulados por la Contraloría General de Cuentas. En resumen de estas atribuciones, la función de la Contraloría es mandar auditores internos a cada una de las entidades que maneja fondos del Estado. Las municipalidades vienen y hay tipos de auditoría, que vamos a ver qué tipos de auditoría practican. Ellos verifican que tienen que, como dice aquí, velar por la transparencia, eficiencia, eficacia, y si no ven todos los requisitos que demandan, entonces ellos mismos hacen un informe que versa sobre qué, aquí se le dice hallazgos, que se encontró en defectuoso. Por ejemplo, si vienen a hacer una auditoría para auditar los proyectos, lo primero que piden es el expediente de licitación. Si dentro del expediente de licitación no se encuentra el precalificado de la empresa o la constructora que va a hacer la obra, ya hay un hallazgo, porque entre los requisitos de la ley de contrataciones del Estado y para licitar dice que las constructoras tienen que tener este papel, y si en este no está, entonces ya hay un hallazgo. Además de eso, estos auditores informan que dentro del expediente de licitación de la obra, construcción, pavimento, Quinta Avenida, Cantón Calvario, que así se les tienen que identificar, no se encontraba el finiquito de la empresa, que no se encontraba inscrita en el registro de precalificados, y además ellos también hacen un informe sobre las sugerencias que tienen que hacer sobre los hallazgos que encuentren. Si no hace caso omiso las instituciones, hay sanciones, hay multas y lo mismo. Y además de fijar las multas, uno como funcionario público no las pagas, se va a un juicio de cuentas por no haber desvanecido los reparos o no haber ido a pagar las multas impuestas por los auditores. Esas son las atribuciones que tiene la Contraloría, en resumen, en general, de todas las que leí de estos incisos. Y hay más. Requerir a la autoridad nominadora la suspensión en forma inmediata del funcionario o empleado público encargado de la custodia, maneja y administración de los valores públicos cuando se hubiere detectado hechos presuntamente constitutivos de delito vinculados con sus atribuciones y además denunciarlos ante las autoridades competentes. Si dentro de la auditoría se ve y está claramente que, por ejemplo, el director financiero trasladó una suma de dinero a su cuenta y está debidamente, o ellos lo han encontrado en los estados financieros, pueden denunciar y solicitar inmediatamente al jefe administrativo, que sería el alcalde, que lo destituya del cargo. Pero además de eso, se le inicia el proceso porque prácticamente está utilizando fondos del Estado
para incrementar sus cuentas. Además de eso, un delito de robo. Nombrar interventores, dice, en los asuntos de su competencia, de carácter temporal en los organismos, instituciones o entidades sujetas a control cuando se compruebe que se están comprometiendo su estabilidad económica financiera. O sea, que ellos también tienen competencia para que se nombren dentro de la auditoría que se está practicando otro tipo de personas que los puedan ayudar a fiscalizar mejor la auditoría que están realizando a través de los interventores. Yo subrayé esta que me pareció una de las importantes y que se dan: examinar la contabilidad de los contratistas, de autorizar los formularios, sean estos impresos o en medios informáticos destinados a la recepción de fondos y egresos de bienes inmuebles y suministro, a excepción de aquellos referentes a los aspectos administrativos de las entidades que se refieren al artículo 2 de esta ley. Por ejemplo, dice autorizar formularios. Les expliqué que, por ejemplo, en la MUNI los recibos se llaman 7B. Y hay otros que ahorita no se me viene el nombre, son unos talonarios y se compran en la Contraloría. ¿Por qué? Porque a través de estos formularios se dan cuenta cuánto se ingresa. Nosotros ahí en la tesorería se llaman 7B. Con los COCODES, sus ingresos, los talonarios se llaman 1-D. Con esos, ellos ingresan todo lo que el servicio, si están pagando el servicio del agua o cualquier servicio que un COCODE tenga, a través de esos recibos o de esos 1-D emitidos por la Contraloría. O sea, son impresos por la Contraloría y son porque asimismo así se fiscalizan los ingresos que se están haciendo. Dice: obras públicas y de cualquier persona individual o jurídica que por delegación del Estado reciba, invierta o administre fondos públicos, así como aquellas en que el Estado delegue la administración o ejecución o supervisión de obras o servicios públicos en lo relacionado con los fondos del Estado. Autorizar y verificar la correcta utilización de las hojas móviles. Era lo que yo les decía. Ellos antes autorizaban libros para hacer las actas de recepción de ofertas, para hacer las actas de adjudicación, luego hacer las actas de aprobación y por último hacer el contrato administrativo. Eran 4 libros que se utilizaban para hacer el proceso de cotización y licitación: ofertar, adjudicar, aprobar y hacer el contrato administrativo, y eran libros autorizados por la Contraloría. Ahora es más fácil porque dan hojas móviles numeradas. Entonces con esto tienen que tener cuidado, saberlas imprimir, porque se echa a perder una y hay multa. Igual, por ejemplo, nosotros en la universidad hay hojas móviles para imprimir los cuadros de ustedes y por una hoja nos multaban. Nosotros cada vez que imprimíamos era una tembladera que tenía que quedar bien los nombres de ustedes e inclusive hasta para la firma. Y nos suplicaban que lo teníamos que hacer correctamente y si no, multaban. Entonces ahora, gracias a Dios, con lo de la pandemia, todo lo hacen en la universidad y nosotros solo llegamos a firmar, no que antes teníamos que ir a Jalapa e imprimir cada uno de los cuadros y que estuvieran bien y que no fuéramos a echar a perder las hojas móviles. Dice libros principales y auxiliares. A los COCODES les autorizan su libro de caja. La Contraloría no hojas móviles. En las municipalidades, en la universidad utilizan hojas móviles. Pero por ejemplo, los COCODES son libros de caja. Esos libros de caja son autorizados por la Contraloría General de Cuentas. Y algo más, en
en la tesorería o en la dirección financiera utilizan muchos libros, los cuales deben de ser debidamente autorizados por la Contraloría General de Cuentas, pero no vayan a creer que es gratis. Y cobran de acuerdo al folio. Si son antes, yo veía que si eran 110 el que tenía el libro caja, les cobraban un quetzal por eso, 110. Ahorita no sé cuánto pagan por la habilitación de los libros, pero antes era de acuerdo al foliado que tenían. Entonces, todo lo que se autoriza en la Contraloría no solo es porque además hay que llevar una solicitud, pero también hay que pagar. Dice libros principales auxiliares que operen en forma manual, electrónica o por medios legalmente autorizados de las entidades sujetas a fiscalización. Cuando las circunstancias lo demanden y de manera exclusiva, calificar y contratar contadores públicos y auditores independientes que sean colegiados activos en forma individual, con firmas de auditoría para realizar auditorías en los organismos, entidades y personas que se refiere el artículo 2 de la presente ley, quedando sujetas estas a la supervisión de la Contraloría General de Cuentas. Cada auditor que mandan a la municipalidad va debidamente acreditado con autoridad para pedir todo tipo de documentación. Y por ejemplo, al consejo y al alcalde les mandan a veces con 1 mes o 2 meses de anticipación que va a venir tal auditor tal día. Por ejemplo, la municipalidad hoy llegó, hay auditoría, pero el auditor ya estaba anunciado de 1 mes antes para practicar la auditoría administrativa. Entonces, todo ello, la Contraloría se encarga de contratar auditores para mandarlos no solo a las municipalidades, sino que a las entidades que manejen fondos públicos y que estos van investidos con autoridad para solicitar toda la documentación que se le pida. Madeline, ayúdame a leer el artículo 6 de la Contraloría. Artículo 6. Aplicación del control gubernamental. La Contraloría General de Cuentas normará lo relativo a las actividades técnicas que ejercerán las unidades de auditoría interna de los organismos, instituciones y entidades del Estado. Además, para ejercer el control externo posterior o concurrente, diseñará e implementará un sistema de auditoría gubernamental que, con un enfoque de auditoría integral, examine y evalúe las actividades administrativas, financieras y de gestión de los organismos, entidades y personas a que se refiere el artículo 2 de la presente ley, cuyos alcances, normas y procedimientos se establecerán en el reglamento de esta ley. Esto sí se llama control gubernamental. La aplicación es la auditoría que se practica interna en las entidades que dice el artículo 2. ¿Y cuáles son? Son todos los organismos del Estado, entidades autónomas, descentralizadas, las municipalidades, empresas e instituciones que conforman el sector público no financiero de toda persona o entidad e institución que reciba fondos del Estado o haga colectas públicas. O sea que aquí la Contraloría dice norma lo relativo a las actividades técnicas que ejercerán las unidades de auditoría interna de los organismos. Cada auditor que llega ya lleva los lineamientos, cuáles son los enfoques en los que va a calificar. Lleva su hojita, su tablita, ya sea en digital, la imprime y ahí mismo va chequeando qué es lo que tiene. Jocelyn no me dejará mentir, pero no sé si en lo que haya estado en la municipalidad, pero por ejemplo, todo lo que nosotros tenemos tiene un número de código y está inventariado. Esta auditoría que viene para administrar cada uno del inventario que hay en la municipalidad, qué es lo que tiene cada empleado a su cargo y además si no lo tiene en ese momento que llegue y se practique la auditoría, corre por cuenta del empleado
pagar lo que no está en el escritorio. Miren, patojos, hoy que estaba estudiando la ley para dárselos, me di un tope con la pared, porque en las sanciones los vamos a ver y en las multas. Llegó una auditora, yo era la coordinadora de servicios públicos y llegó a mi oficina. Y lo primero que me dice, señora directora, hágame favor de darme el manual de funciones. Entonces yo lo tenía junto con el reglamento de la municipalidad y se lo di, aquí está. Y me dijo, fíjese que de todas las oficinas y direcciones que fui, fue la única que me entregó el manual de funciones. Y saben una cosa, hay multa de 2,000 a 10,000 por no tener el manual de funciones. Y lo vamos a leer. Y la primera impresión que cuando ella me dijo eso, pero ¿y por qué se estará preocupando por el manual de funciones? Me imaginé. Y hubo sanción. Y sí hubo sanción, aunque yo lo tuviera, porque era la única dirección que lo tenía. Y hay sanción. Y aquí la leí yo. Entonces, a veces nosotros hablamos o debatimos sin saber. Y está plasmado aquí entre las multas, entre las sanciones. Por eso se aprendió que en cada municipalidad, antes de que vengan los auditores, cada alcalde tiene que tener su auditor interno para que esté sujeto con esta ley, sujeto con el presupuesto, porque donde más vienen a auditar es a la dirección financiera. ¿Cuáles son los posibles hallazgos? Inclusive vamos a ver los procedimientos que se dan para poder que no le bajen, que no lo sancionen a uno, bajar las multas. No me están preguntando, pero yo estuve en la junta de licitación, licitando el proyecto del edificio municipal y el proyecto de carreteras. Y era licitación porque pasaba más de 900,000. ¿Qué pasó? Nos vinieron a auditar y nos sancionaron porque no, estos vienen a ver en pequeños errores. No estaba bien el rótulo de la universidad, no sé qué otras cositas, ahí tengo los hallazgos, tenían las carreteras y mis sanciones y esas 2 multas eran en 52,000 quetzales, las 2 multas. Libre de eso, esta auditora que llegó a pedirme el manual de funciones, debatió que nosotros teníamos que tener el sistema de agua, no en la tesorería, sino que ahí con nosotros, pero nosotros teníamos el sistema servicios GL y en la tesorería estaba el viejito, el SICOIN. Entonces nosotros para ir a traer dónde estaban registradas el servicio del agua, íbamos primero a la tesorería y luego incluíamos en el servicios GL. No le gustó, sancionó, me sancionó por 1,200 y yo tenía en la Contraloría más de 62,000 quetzales. ¿Qué pasó? El alcalde, don Felipe, junto con el diputado Sanchinelli, solicitó una reunión con el Contralor. Y les juro que fue la primera vez que yo en mi vida entré al despacho del Contralor. Nos recibió él personalmente en su oficina, en una inmensa oficina, con un montón, una mesa larguísima, los escritorios hasta con micrófono, bien, o sea, y él dijo claramente, la que más llevaba multa era yo. Y me dijo, mire licenciada, me dijo, si la multa, todavía en la reforma que se le hizo a la ley de contrataciones del Estado, la 57-92, tiene el 90% de la rebaja. Ahorita la nueva reforma que entró, solo el 50%. Para no hacerles el cuento largo, de los 62,000, yo tenía las 2 de licitaciones, las sanciones, me entró el 90%, porque fue antes de la reforma, o sea, todavía entramos en la 57-92 y la de 1,200, ahí el 50%. La cosa es que yo a la
Contraloría de esa gran cantidad, fui a pagar 6,000 quetzales. Ahora el tesorero y otras personas que iban conmigo no quisieron pagar porque a ellos solo les rebajaban el 50% y ellos llevaban multas de 30,000, 40,000. Entonces decían, ¿de qué me vale? Porque solo voy a pagar, si tengo 40,000 voy a pagar 20,000. Pero les cuento esta experiencia para que vean que estar en junta de licitación, junta de cotización, hay auditoría, somos sancionados. Y a veces los alcaldes ni siquiera se dan cuenta si nos pueden ayudar. Por ejemplo, un compañero de trabajo le salió su plaza presupuestada y lo primero que le pedían eran su finiquito. Y él tenía lo mismo, estuvo conmigo en cotización. Lo único es que nosotros nos hicieron todo ese proceso porque fue el diputado, nos atendió el contralor, nos dio él de los 62,000. Pagó 18,000 quetzales. Y él me decía, dinero que yo ni me gocé, tuve que ir a hacer un préstamo porque yo ya tenía que tomar posesión en la escuela. Y si no llevaba el finiquito, no me daban mi contrato. Entonces, ser servidor público, servirle al Estado y ser especialmente director, funcionario de una oficina, de una dirección, ser miembro de esta cotización y licitación, nosotros somos auditados y por tal motivo se encuentran sancionados. Artículo 7. Si me ayuda Nancy. Artículo 7, ¿verdad, licenciada? Sí. Acceso y disposición de la información. Para el fiel cumplimiento de su función, la Contraloría General de Cuentas, a través de sus auditores, tendrá acceso directo a cualquier fuente de información de las entidades, organismos, instituciones, municipalidades y personas sujetas a fiscalización que se refiere el artículo 2 de la presente ley. Los auditores de la Contraloría General de Cuentas, no sé si tiene eso, Nancy. Pero si es en el artículo 7, licenciado, ¿o no? Acceso y disposición de información. Así dice párrafo reformado por el artículo 52, decreto 13/2013 del Congreso de la República. Los auditores de la Contraloría General de Cuentas debidamente designados por su autoridad superior estarán investidos de autoridad. Todos los funcionarios públicos y empleados públicos, toda persona natural o jurídica y los representantes legales de las empresas o entidades privadas o no gubernamentales a que se refiere el artículo 2 de la presente ley, quedan sujetas a colaborar con la Contraloría General de Cuentas, están obligados a proporcionar al requerimiento de esta toda clase de datos e informaciones necesarias para la aplicación de esta ley en un plazo de 7 días. El incumplimiento de tal requisito dará lugar a la aplicación de sanciones previstas en el artículo 39 de la presente ley. Los auditores en el curso de las inspecciones podrán examinar, obtener copias y realizar extractos de los libros, documentos, mensajes electrónicos, documentos digitales e incluso de carácter contable, y así procederá a retenerlos por un plazo máximo de 20 días. Aquí está informando el plazo, pero por ejemplo, el auditor que llegó hoy se le andaba buscando una oficina donde estuviera un escritorio, una computadora, él va a llevar su computadora y una impresora. En ese lugar donde va a estar, le llevan toda la documentación que él pide, estados financieros, el inventario, todas las cosas que él vaya a pedir, se las llevan ahí a la oficina. Él las revisa y no les pueden decir ni objetar, miren, no las tengo, se las llevo, aunque aquí dice la ley 7 días, pero él estando en el lugar y teniendo la documentación no se la pueden negar porque están investidos
por la autoridad, por la Contraloría o por el Contralor para que soliciten, y está plasmado aquí en la ley que todo lo que soliciten se lo tendrán que entregar. Si se negaran en el plazo establecido aquí, no lo entregan, doble sanción todavía para la municipalidad por estar negando acceso y disposición a la información. El artículo 8, Claudia, si lo lee. Claudia. Sí, Ligda, solo estoy revisando, es que creo que dejé mis leyes allá de trabajo. Madeline. Sí, Ligda. Va. Artículo 8, contrarrevisiones. La Contraloría, a petición de parte o de oficio, podrá de forma justificada practicar un nuevo examen a las operaciones de las entidades y personas sujetas a control, aun cuando tales operaciones ya hayan sido auditadas o presentadas al tribunal correspondiente, pudiendo formular nuevos cargos contra los responsables o desvanecer los formulados con anterioridad. La contrarrevisión debe llevarse a cabo por un auditor distinto al que haya auditado con anterioridad. El informe de la contrarrevisión deberá estar debidamente fundamentado y razonado. ¿Continúo, licenciada? Es más. Sí, tiene 2 párrafos más. No, ahí dejemos. Okay. Sí les suplico que cada uno de los artículos que hemos leído lo vayan subrayando o teniéndolo en su ley, por favor. Yo he tratado aquí de ponerle lo más importante. ¿Qué quiere decir este artículo? Que si ya se practicó una auditoría en la municipalidad, pero hay dudas sobre ese tipo de auditoría que no estén conformes, se puede solicitar nuevamente revisión. Y ojo, decía algo bien importante, que ya no sea el mismo auditor el que la practicó, porque si el primero que la hizo están en dudas sobre el manejo, los procedimientos que utilizó para realizar la auditoría, entonces se solicita que sea otro auditor el que realice la misma auditoría. ¿Por qué? Porque aquí se da que a veces entre los auditores hay mucha corrupción. ¿Cómo? Que por no salir sancionados, a veces los encargados, las instituciones encargadas que están, o los directores que están siendo auditados, vienen y les dan dinero para que se olviden de que estaba mal algún papel, de que estaba los estados financieros estaban algunos números alterados. Entonces, aquí por eso es contrarrevisión, para que no haya corrupción dentro de los auditores. Y les voy a decir algo importante que nos decía un maestro a nosotros en la maestría. Los auditores los reúnen. Cada vez que van a ir a practicar a una auditoría, nos decía él, y les dicen, bueno, se van a ir a las municipalidades, se van a ir a estas instituciones, pero por favor, queremos hallazgos, queremos sanciones. No vayan a venir aquí solos que estuvo transparente todo, no. Van y buscan hasta el más detalle que puedan encontrar para convertirlo en hallazgo y sea sanción. ¿Por qué? Porque de todos los sancionados, lo que hay que ir a pagar, lastimosamente ese dinero se queda en la Contraloría. ¿Y quiénes se lo reparten? Los mismos auditores. Entonces los auditores a veces hasta por molestar, vienen a exigir un montón de papeles que están en regla. Yo me recuerdo que yo estaba realizando los matrimonios y en ese tiempo era yo oficial de secretaría y habían matrimonios cada viernes. El auditor pasó a revisar cada escritorio y nosotros estábamos con el alcalde realizando.
un concejal realizando y les fue abusivamente. El auditor le dijo al concejal que pusiera a otra persona en mi lugar para realizar los matrimonios porque él iba a auditar lo que yo tenía en mi escritorio. Entonces él le decía que no, que dejara, que termináramos de hacerlo. Y ahí delante de la gente, Patojos, ahí había las personas que estaban acompañando a los que estábamos realizando el matrimonio y él dijo que se suspendieran, que quería que me tocaba a mí como oficial primero revisar el archivo, el escritorio y todo lo que yo tenía. Y lastimosamente, y él dijo que tenía autoridad y que estaba revestido de eso y que si no se interrumpían o no colocaban a otra persona en mi lugar, iban a colocar desacato de autoridad. Entonces, fuimos, no se suspendieron los matrimonios, llegó otra persona en mi lugar y así honestamente les digo. En ese ratito no me aparecía la impresora, la engrapadora. Y en la hoja de inventario que él llevaba decía la engrapadora, qué serie era. Y en ese tiempo ahí decía 7 quetzales. Y me dijo, mire, necesito la engrapadora porque aquí está y le digo, es que no sé dónde está. Vaya y la va a comprar. Y le digo yo, mire, aquí vale 7 quetzales, pero si cuesta 30, 40, usted la trae. Y no importa el costo que tenga aquí. O sea, a veces ellos se portan abusivamente porque están revestidos de la autoridad que tienen. Yo he pasado en algunas situaciones, tengo 24 años de laborar en una municipalidad, hay auditores que son buena gentes, educados y otros que son prepotentes, abusivos, de lo peor. O sea, a veces nos equivocamos de las auditorías que llegan a practicar, las que más llegan son las financieras, ahorita las vamos a ver, y las auditorías para auditar los proyectos, pero también hay administrativas y como les digo, por cada lapicero, por cada hoja que gastamos, hay procedimientos que Jocelyn no me va a dejar mentir, que hay para llenar requerimientos, hay para llenar otros tipos de formularios, pero son que la Contraloría los ha impuestos, porque antes usted llegaba simplemente a que le dieran hojas y lapiceros sin requerimiento. Ellos dijeron que había que hacer un requerimiento, que había que mandar a numerarlo con 3 hojas, para que le quedara una copia al que lo va a recibir, otra al bodeguero y otra para la tesorería. Hay que llenar unos formularios donde se van a utilizar ese tipo de, si son tubos, para dónde van los tubos, pero son todos los requerimientos que la Contraloría o sugerencias que la Contraloría hace cada vez que llega a auditar. Y si no están implementados ese tipo de sugerencias, esos formularios que ellos están pidiendo, se sancionan. Han pedido, como les decía, que cada tubo que se coloque en una caña lleve una bitácora. Cada foco que se pone en un poste lleve bitácora, porque son focos que se compran y ellos quieren saber, y aunque estén con todo chatarra y haciendo ahí bulto en la municipalidad y se están quitando, ahí los quieren. Si les da de baja, ahorita le tienen que dar de baja a mi computadora porque ya había llegado a su vida útil, me compraron una nueva, le tienen que hacer de baja, pero la tengo que tener guardada, porque si ahorita llegan, van a revisar la nueva, pero también quieren que esté ahí la viejita porque lo compran a través de los ingresos que de ahí reciben. Entonces, si a veces las auditorías que se practiquen no están de acuerdo, se puede solicitar nueva revisión. Hay reglamento de la Contraloría. Yo no sé si en su ley está incluido, pero en la mía, sí. Yo no sé si en la de ustedes está incluido de una vez el reglamento de la Contraloría.
¿Sí o no? Porque ahorita nos iríamos al artículo 16 del reglamento. Profe. Hola, Lick. Sí tiene su ley. Ley. Reglamento. Sí, Entonces, si me ayuda a leer el artículo 16 del reglamento. espérame, voy a... Tiene el acuerdo número A28/2006, pero no es este, espérame. No, Lick, fíjese que no lo tiene. El reglamento no lo tiene. Licenciada, pero no es en de dice dirección de probidad. No tiene que decir sistema de auditoría gubernamental. Artículo 16 del reglamento, porque la ley solo llega a su artículo 53, la ley, y aparte es el reglamento. La ley de la Contraloría es el... Sí, porque ¿Sí? Dice Lick aquí que tengo yo una carta en este reglamento. esta ley dice reglamento de la Contraloría General de Cuentas, donde están, bien lo tiene Lick, ahorita. Sí, porque miren pues, la ley orgánica de la Contraloría es el decreto 31-2002 y tiene... Dice reglamento de la ley orgánica de Ajá. la Contraloría Sí. General de Cuentas. Sí. Y busque el artículo 16. Bien lo tiene, Va. dirección de probidad. Sí, yo le tengo sistema de auditoría, pero usted la acaba de comprar, profe. Sí, porque aquí nos aparece ley orgánica de la Contraloría, reglamento y ley orgánica de la Contraloría General de Cuentas otra Va, vez. entonces usted tiene, en vez de sistema de auditoría gubernamental, usted tiene dirección de auditoría gubernamental. Dirección de probidades. Es que el 16. El 16. Y sí, reglamento de la ley orgánica de la Contraloría General de Cuentas. Acuerdo gubernativo número 96-2019. Quizás hubo una reforma porque al principio está la ley orgánica de la Contraloría General de Va. Cuentas. Miremos el 11, si el 11 del reglamento, ¿qué dice? Bien, está en la página 53 de la ley. Está, Dirección de auditoría interna. no, en la página 53 dice reglamento de la ley orgánica de la Contraloría General de Cuentas. Ujú. Ajá. Pero en el 11 dice dirección de auditoría interna. ¿Cuál artículo? ¿Cómo se llama el que usted está buscando? El 16 que había dicho la licenciada. Sí, el 11 sí es de la ley, el 11 es la organización y la dirección de administración y funcionamiento. No dice. Sí, licenciada, y en el artículo 16 del reglamento dice dirección de probidad. En el de nosotros. No tienen ninguno que diga sistema de auditoría gubernamental.
No, Giseli. Bueno, entonces ha de haber habido una reforma, pero por ejemplo yo en la mía sí la tengo. Dice sistema de auditoría gubernamental. El sistema de auditoría gubernamental está constituido por las políticas, normas, metodologías y procedimientos que emite el Contralor para orientar la práctica de los diferentes tipos de auditoría, entre otros los siguientes. Estos son los tipos de auditoría que yo les decía. Auditoría financiera, auditoría de gestión, auditoría informática, auditoría integral, auditoría especializada y exámenes especiales. A mí me aparece en el reglamento, en el artículo 16. Entonces yo como mi ley sí, y estuve buscando una nueva ley para que no nos confundiéramos en cuanto a las reformas, si había alguna reforma, pero estos, aunque no lo encuentren en su ley, sí es importante que sepan los tipos de auditorías que... Es que sí. Licenciada, disculpe. Diga. A mí ya me aparece, sí, yo lo encontré, sistema de auditoría gubernamental. Está en el Ajá. artículo 50. Artículo 50. Ajá, en esa Está ley. que eso, tenemos nosotros. pero del reglamento. Ujú, sí, del reglamento, licenciada. Ah, muy bien, gracias, Madeline. O sea que la ampliaron, Giseli, porque hay un Yo montón. digo que de- sí, porque, por ejemplo, yo en el 50 tengo formalidades de los informes y ese era un artículo que yo quiero que lo miremos. Quiero el 47, que es la acreditación, y el 48, la responsabilidad del auditor gubernamental. Entonces, Madeline, en ese artículo 50 que usted tiene, entonces, si me hacen favor y todos tienen esa ley, que espero que sí, lea qué dice el artículo 50. Artículo 50, sistema de auditoría gubernamental. El sistema de auditoría gubernamental está constituido por los principios, políticas, normas, metodologías y procedimientos para ejercer el control externo, posterior y concurrente aplicado a través de la práctica de los diferentes tipos de auditoría, que permita determinar si la ejecución presupuestaria e inversión pública está sustentada y orientada a la atención y ejecución de los programas y proyectos que identifiquen con claridad la interrelación que existe entre las políticas públicas, los planes estratégicos y los planes operativos del gobierno. Eso dice el sistema de auditoría gubernamental. Ajá, y luego acá en el artículo 52 están los tipos de auditoría. Ah, Eso sí ya está aparte, ajá. dígalos, Madeline. ¿Los menciono solo así o los leo con todo? No, es así pero sí está la auditoría financiera, auditoría de gestión, auditoría informática, auditoría integral, auditoría especializada y exámenes especiales, porque estos yo los tengo aquí. No, licenciada, en los tipos de auditoría solo está auditoría financiera, auditoría de desempeño y auditoría de cumplimiento. Solo esos tres están. Y tienen su definición ahí, ¿verdad? Cada una de ellas. Entonces, lea cada uno de esos que usted tiene ahí y que los tachen esos tipos y lea su definición, Madeline. Ok. Artículo 52, tipos de auditorías. La Contraloría, para cumplir con las funciones que le asigna la ley, realiza de forma individual e integral, según sean las necesidades, diversos tipos de auditorías, incluyendo las contenidas en la... Y no sé cómo se lee eso, licenciada. Léalo. Pero son las iniciales. ISALGT, tales como auditoría de desempeño y de cumplimiento. A. Auditoría financiera. Examina los estados financieros y la liquidación del presupuesto de las entidades contempladas en el artículo 2 de la ley, con el fin de dar una opinión profesional independiente sobre la razonabilidad
del contenido de los mismos, incluyendo la revisión de toda la evidencia documental u otro material que sustente la veracidad y transparencia en el manejo de los recursos públicos confiados a los responsables de su administración y ejecución. B. Esa es la definición de la financiera. Ajá. Va, ahí dejen. Ok. Dice, es la auditoría que evalúa los estados financieros y la liquidación del presupuesto. ¿Qué significa esto? Lo primero que piden los auditores cuando van a llegar a hacer una auditoría financiera, ¿qué cree usted que sería, Madeline? ¿Qué se le viene a la mente? ¿Cómo fue la pregunta, Lick? Disculpe. ¿Qué sería lo primerito que llegaran a pedir los auditores si van a evaluar los estados financieros? ¿Qué se le ocurre a usted? ¿Qué pediría? Pues de acuerdo a lo que dice acá, que los documentos o materiales. ¿Pero qué donde, tipo de documentos serían? por ejemplo, los libros caja, donde deben tener el control de todo. Está bien, muy bien. Va. Los libros de caja, uno. Y otra, esos libros de caja se llaman conciliaciones bancarias y se manejan como a través de los estados de cuenta. Porque, miren, patojos, así la tecnología nos ha llegado, ya ha llegado a reformar tanto. Por ejemplo, ahorita el reglamento, yo no tengo esta reforma, pero por ejemplo, antes se manejaban a través de libros y se les llamaba conciliaciones bancarias. Venían y pedían estados financieros y lo que pasa es que antes, por ejemplo, la municipalidad también trabajaba los proyectos de los COCODES. Entonces, por cada proyecto había una chequera. Por ese proyecto se hacía una conciliación bancaria a través del estado de cuenta y tenía que cuadrar el estado de cuenta con el saldo de la chequera. Ahora también vienen y auditan los estados financieros, solo que ahora está bien, con el banco, con Banrural, los estados financieros, pero son a través digital. La Contraloría o el Ministerio de Finanzas instaló una plataforma donde ahí se manejan ese tipo de ingresos, pero siempre con el banco, porque por ejemplo a nosotros para contratarnos o para depositarnos, lo primero que nos piden es nuestro número de cuenta, si es de monetaria, si es de ahorros, pero que sea con Banrural. ¿Por qué? Porque ahí mismo depositan una parte del dinero y ahí mismo van saliendo las planillas y nos depositan. Entonces, para cuadrar cada mes los sueldos, se deposita y se hacen esas conciliaciones. Entonces, los auditores cuando vienen es lo primero que piden para ver si está cuadrado cada uno de los sueldos que nos están debidamente justificados con ese tipo de estados de cuentas. Son auditorías financieras que vienen y se dedican exclusivamente a todo lo relativo de lo financiero, de los ingresos y de los gastos que realizan especialmente en la tesorería. ¿Cuál es la otra, Madeline? B. Auditoría de desempeño. Examina si las entidades contempladas en el artículo 2 de la ley cumplieron con sus objetivos, metas y atribuciones y si utilizaron los recursos de acuerdo con la normativa y el fin para el cual les fueron asignados. Este tipo de auditoría mide el impacto social de la gestión pública y compara lo programado con lo ejecutado y los resultados obtenidos. Además, busca detectar problemas, analizar sus causas y formular recomendaciones para resolver los problemas identificados y, consecuentemente, mejorar el desempeño de la institución examinada. Las normas para la auditoría de desempeño reflejan la necesidad de que los auditores sean flexibles, sensibles, creativos en su trabajo y profesional lógico en todas las etapas del proceso de la auditoría. Así es. ¿Cómo dice que se llama esa auditoría, Jocelyn? Madeline. Auditoría de desempeño. Auditoría de desempeño. Tenemos que acatar las sugerencias.
Por ejemplo, cuando venían a auditar, solo se llevaba un tipo de libro donde se especificaba que se llevaban los 10 tubos, el fontanero, y que los iba a utilizar en los nacimientos de los cañales. El auditor que vino no le gustó este tipo de control a través de este libro. Hizo la sugerencia que se hiciera ese requerimiento y que ese de requerimiento llevara el tipo de material firmado por el director de la oficina y que luego pasara a bodega y ahí lo recibiera, llevara la firma del bodeguero y después, cuando se le estuvieran entregando los tubos, firmara la persona que se lo iba a llevar. Va. Esa fue la sugerencia de la Contraloría. Ahora hay otro tipo de sugerencia, que ese requerimiento, además de que lo firme el director o el jefe de la oficina, tiene que ir con el visto bueno del alcalde. ¿Por qué? Porque a veces sacaban material y el alcalde ni cuenta se daba dónde lo estaban haciendo, qué estaban pidiendo. Entonces solicitó que ese requerimiento fuera también por visto bueno de él. Entonces el requerimiento lo firma la jefa o la directora de la oficina, el alcalde, el bodeguero y la persona que se lleva el material. Son sugerencias de que hacen la Contraloría. También, ahorita se me vino el nombre, orden de compra. Ahora, antes solo llegaban las personas, las ferreterías que se les llevaban su factura y el tesorero les emitía el cheque con la factura, se le sacaba copia de la factura al cheque. La Contraloría el auditor sugirió que se hiciera una orden de compra firmada por el proveedor, firmada por el director y visto bueno del bodeguero y especialmente la firma del alcalde. Esto va junto con el requerimiento, todos los requerimientos, y tiene que ir la factura comprobando todo lo que dicen los requerimientos en la orden de compra y en la factura. Son sugerencias que ha ido haciendo la Contraloría. Entonces ahorita, igual, para pedir cualquier cosa, si no va a requerimiento, no se da el material. Inclusive, piden una piocha y ya estaba en el inventario la piocha y quieren otra, tienen que llevar, si la perdió la tienen que pagar. Si simplemente se le quebró y se puede ir y comprar el cabo, tiene que llevar el cabo, aunque sea hecho pedazos, ir a comprar. Ahora sí, de una vez se partió en dos, entonces se lleva la piocha y se solicita nueva piocha. Pero antes no hacían todo esto, dejaban ahí simplemente que llegaban a pedir material, no pedían el que estaban utilizando. Por ejemplo, cuando en las pipas se les cambiaba alguna batería, alguna cosa del camión, tenían que llevar. ¿Por qué? Porque eso es parte del inventario, está saliendo de los ingresos que se percibe, son fiscalizados y hay que llevar la batería, las llantas que se cambiaban, no se hallaban ni qué hacer con ese tipo porque ya es como basura, pero la Contraloría cuando viene quiere ver que si se le cambiaron las 4 llantas al carro de la basura, quiere tener las viejitas ahí, donde compraron las nuevas, hasta hay que adjuntar fotografías de las nuevas, donde se compraron, junto con la orden de compra, el requerimiento y todo lo que describe la factura. Eso es lo que se viene a hacer y como dice ahí, son sugerencias las que hacen y se tienen que ir de acuerdo a lo que ellos dicen, porque en la próxima auditoría que venga y no están implementadas las sugerencias que dijeron, sanciones. Siga, Madeline, ¿cuál es la otra? Auditoría de cumplimiento. De cumplimiento. Diga. Examina si las entidades contempladas en el artículo 2 de la ley cumplen con las normas, leyes, reglamentos, contratos y convenios, entre otros. Los principios fundamentales de auditoría establecen que el auditor habrá de planificar sus tareas de manera tal que asegure una auditoría de alta calidad
y que su realización se ajusta a los principios de economía, eficiencia, eficacia y prontitud. Quienes planifiquen la auditoría deben informarse de las exigencias aplicables a la entidad auditada. Las auditorías financieras de desempeño y de cumplimiento podrán realizarse de forma individual o en conjunto para la práctica de auditorías específicas, auditorías a sistemas tecnológicos de la información y la comunicación, auditorías relacionadas al medio ambiente, auditorías a nóminas, auditorías a obra pública y las demás circunstancias requieran. En aquellos aspectos limitados a un rubro, cuenta, actividad u operación específica a efecto de determinar el adecuado manejo y transparencia en el uso e inversión de fondos públicos, se podrán realizar exámenes especiales de auditoría. Así es. Como esta, la de cumplimiento, hay varias, ellos pueden decidir cuáles van a hacer, dividirlas, en un par de meses puede ser que vengan solo de obras, puede ser que en otras de ambiente, o sea, ellos se ponen de acuerdo qué auditoría van a practicar porque así lo hacen también en la municipalidad. El mes pasado vinieron solo a auditar a la DMP, a la Dirección Municipal de Planificación, donde están todos los proyectos. Entonces, ahí piden los lineamientos que dicen la ley de contrataciones del Estado en cuanto a cotización, licitación y verifican todos los expedientes y además eso de tener todo eso, también tiene que tener bitácoras donde el supervisor de obras, que también lo contrata la municipalidad, tiene que llevar su bitácora cuánto ha ido en avance el 20, porque a cada empresa constructora le dan de anticipo el 20%, luego pide otro 20%, entonces ese 20% tiene que ir debidamente justificado, cómo se ha ido elaborando el proyecto y llenar esa bitácora y el arquitecto o el ingeniero tiene que firmar esa bitácora y es lo primero también que solicita, cómo van los avances de la obra, en qué se lo han gastado, tiene que estar en cada expediente. Si ya está finalizado el proyecto de calle de pavimentación de Cantón Barrios, vienen y piden al inicio como todo lo de licitación, luego los avances físicos que tuvieron la obra y como ya se terminó, ese expediente está así. Y lo revisa con fotografías, los avances, los informes del arquitecto o el ingeniero civil que es contratado por la municipalidad también para que vaya fijándose porque ellos hasta miran el grosor del bordillo, lo que dice que se va a dejar ahí, que el bordillo va a medir 9 centímetros, van y hasta eso miden, porque viene un auditor que sea de proyectos encargado específicamente que vaya y revise si el pavimento lo dejaron del grosor o del nivel que está detallado en los planos. Hasta eso vienen a auditar. Me acuerdo de que hubo un proyecto que el bordillo no tenía los centímetros que decía. Tuvieron que deshacerlo, tirarlo. Todo lo que habían gastado lo tiraron y lo hicieron de acuerdo a lo que decían los lineamientos de los planos, porque el auditor que practicó la auditoría dijo que ese bordillo no era el que estaba establecido en los planos. Entonces, se reformó, solo se quedaron esos tipos de auditoría que usted leyó, no porque solo se quedó la financiera, estaba la de gestión, la informática, la integral, la especializada y examen especial. Esos eran los tipos de auditoría. Entonces, ahorita las que quedaron, solo es la que usted acaba de leer, madre. Ahora, vamos a ver si estos son artículos que yo señalé y que tengo yo señalados en la ley. Aquí sí en la ley, no en el reglamento. Yo digo que esa sí no ha tenido reformas. El que tuvo reformas fue el reglamento. En el artículo 11 me aparece a mí la organización. Organización, la dirección y administración y funcionamiento de la Contraloría.
En nuestra ley solo aparece organización. Va, lea lo que dice ahí, Madeline. Artículo 11, organización. La dirección, administración y funcionamiento de la Contraloría General de Cuentas está estructurada en el siguiente orden jerárquico. A, Contralor General de Cuentas. B, Subcontralor de Probidad. C, Sí. Subcontralor de Calidad de Gasto Público. D, Subcontralor Administrativo. E, Inspector General. Y F, Directores. ¿Qué más dice? ¿No dice algo más? Bien, dice, las direcciones comprenderán a todas aquellas que permitan llevar a cabo las funciones, actividades y procesos de fiscalización que exige la Constitución Política de la República y leyes aplicables a la Contraloría General de Cuentas. Las direcciones contarán adicionalmente con las unidades y jefaturas necesarias que les permitan cumplir con sus funciones en el ámbito de su competencia. El reglamento de esta ley desarrollará la estructura funcional administrativa, así como los requisitos necesarios para optar a los cargos definidos dentro de dicha estructura. En el caso de los directores, jefes de unidad y de departamento, estos deberán ser profesionales colegiados activos. Esa es la organización de la Contraloría. El artículo 15, yo lo tengo función principal del subcontralor de probidad. Ese sí está igual. Va, léalo. Artículo 15. Función principal del subcontralor de probidad. El subcontralor de probidad tiene la función principal de velar por una honesta y proba administración pública y por la transparencia en el manejo de los recursos y bienes del Estado y de sus entidades, organismos e instituciones, así como por parte de los dignatarios, autoridades, funcionarios y servidores públicos. El 16, las funciones y competencias específicas del subcontralor de probidad. Lea la A. Recibir, registrar, verificar y tramitar las declaraciones juradas del patrimonio y exigir la formulación de las que no hubiesen sido presentadas por los obligados en la oportunidad, forma y condiciones que la ley de probidad y responsabilidad de funcionarios y empleados públicos determina. Ahí. La función principal del contralor de probidad, yo les dije que decía probidad, implica una conducta recta, honesta, de ética. ¿Por qué? Este inciso dice recibir y registrar y tramitar las declaraciones juradas del patrimonio. Cuando yo asumo una dirección, por ejemplo, voy a asumir la dirección del Instituto por Cooperativo, voy a ser la directora por primera vez. Me mandan el primer requisito, llenar un formulario de la declaración jurada del patrimonio. ¿Por qué? Porque yo les había explicado que tengo un carro, tengo 2 manzanas de café, tengo una casa, tengo otros 2 bienes inmuebles en Guatemala. Declaro todo mi patrimonio, porque el 2 de enero del año 2022 voy a ser la nueva directora del instituto y tengo que declarar mi patrimonio. ¿Por qué? Porque el otro año, igual el 2 de enero del 2023, si yo compré bienes, y ahorita tenía 5 terrenos, y el otro año yo aparezco con otros 5, pero si el sueldo de la directora solo es de 6,000, ¿de dónde sacó ese dinero? Entonces, así por medio de esto, a nosotros nos hacen que nosotros tengamos una gestión de ética, de transparencia, de honestidad, porque a través de esto nos están viendo qué bienes inmuebles tenemos desde el momento que asumimos un cargo. Y van a ver que si dentro de un par de meses o el año siguiente tengo más de lo que está declarado en matrimonio, en el patrimonio, y no es justificable con los ingresos que yo recibo, entonces empiezo a ser investigado. Y si comprueban que son comprobados, los compré con dinero
del Estado. Entonces me van a asumir como un delito, me van a acusar, va a haber denuncias y me van a seguir un procedimiento. ¿Para qué? Para juzgar que los bienes que tengo, que compruebe que son legalmente comprados de mi dinero y no a través de los ingresos del Estado. Yo les ponía del instituto, pero a cada uno de los directores y jefes de oficina, requisito indispensable es que cada año, si hay nuevos bienes, se llene de la declaración jurada patrimonial. Si no hay y están los mismos bienes y no adquirí, no hay necesidad de hacer la declaración. Y Jocelyn no me va a dejar mentir que en uno de los requisitos para hacer contratos a las direcciones es lo primero que también les exigían su declaración jurada patrimonial. Los que no aplican, no, pero los directores, sí, nosotros como 011 que estamos presupuestados, también tenemos que hacer la declaración si adquirimos bienes, pero si tenemos dirección. Y los de contrato que tengan dirección y adquirieron bienes, tienen que hacer su declaración. Esta es la función principal del subcontralor de probidad, vigilar las declaraciones patrimoniales. Lea el D. Madeline. D. Imponer las sanciones pecuniarias correspondientes por el incumplimiento de lo preceptuado en la Ley de Probidad y Responsabilidad de Funcionarios y Empleados Públicos y en otras leyes sobre la materia. Ahí está. Para mí son dos artículos importantes que tienen la función. Dice ahí imponer las sanciones pecuniarias correspondiente por el incumplimiento si no se hace la declaración cada año si adquirimos bienes. Igual cuando tomamos un cargo, lo primero que nos van a pedir es la declaración patrimonial exigida por la Contraloría General de Cuentas. El 18, Madel, yo lo tengo subcontralor de calidad de gasto público. Sí, es igual. Léalo. El subcontralor de calidad de gasto público será nombrado por el Contralor General de Cuentas. El subcontralor de calidad de gasto público debe ser profesional colegiado activo con no menos de 10 años de experiencia en la planificación, formulación, ejecución y evaluación de programas y proyectos, así como de ejercicio profesional. Sustituirá al Contralor General en caso de ausencia temporal de este, cuando por razones especiales no lo pueda sustituir el subcontralor de probidad. El artículo 20, lea el inciso A. Atribuciones específicas de la Subcontraloría de Calidad de Gastos Públicos. Conocer los planes operativos anuales de las entidades, instituciones y organismos del Estado que reciben, ejecutan, administran o custodian recursos públicos y determinar el cumplimiento de los objetivos planteados en esos planes operativos anuales. El C. Realizar auditorías de campo y hacer públicos los resultados. El I. Realizar evaluaciones de campo y la determinación de impacto con las personas, familias, grupos y comunidades beneficiadas por los programas y proyectos ejecutados por entidades, instituciones y organismos del Estado. Subcontralor de calidad de gasto público. ¿Cuál es el gasto público? El gasto público es el encargado o es de las erogaciones que hace el Estado. ¿Qué son las erogaciones? Son todos el dinero que da, por ejemplo, un ejemplo claro, el MIDES, el Ministerio de Desarrollo Social, hacen programas sociales a familias. Entonces, el Estado deposita un porcentaje a este ministerio. Entonces, ¿qué está dando el gasto? Para satisfacer las necesidades de estas familias. Hace inspecciones de campo, visita a las familias que se les está dando el programa, audita
al Ministerio del MIDES y asimismo realiza las inspecciones de campo. Ese es un ejemplo, es del subcontralor de calidad de gasto público. Hay subcontralor de probidad, que es el encargado de que se maneje con ética, con responsabilidad, con honestidad en los cargos públicos de direcciones que maneje cada empleado o funcionario público. El subcontralor de gasto público es que se encarga de auditar a todas las instituciones que el Estado les da para satisfacer los servicios públicos, educación, salud, vivienda, y asimismo lo supervisa y va al campo, supervisa, hace las ejecuciones con las familias, visita las familias, pide todo de las familias donde están ubicadas para realizar esas inspecciones. Proyectos, viene y revisa dónde está el proyecto, en qué se invirtió el dinero en educación, en salud. Mi hermana Zulema, como directora del centro de salud, han venido a auditarles cuántas vacunas tienen en existencia, cuántos ha recibido, dónde las tiene, a cuántas personas ha vacunado. La vienen a auditar a través del Ministerio de Salud, el CAP de cada departamento, de cada municipio, también por las vacunas que vienen y que o cada utensilio que reciben medicamento, también los vienen a auditar. Eso es el subcontralor del gasto público. Me gustaría que ahí leen los demás artículos, pero no sé en las sanciones en qué artículo. Yo la tengo en el 39, pero no sé ustedes en qué artículo la tienen. Si la tienen en la 39 o tengo el 38, infracciones. Madeline. Sí, en el 38 está infracción y 38 bis, resistencia de la acción fiscalizadora y 39 sanción. Vamos a las yo le voy a leer lo que tengo de la infracción. Infracción es toda acción u omisión que implique violación de normas jurídicas o procedimientos establecidos de índole sustancial o formal por parte de servidores públicos u otras personas individuales o jurídicas, sujetas a verificación por parte de la Contraloría General de Cuentas, sancionables por la misma, en la medida y alcance establecido en la presente ley u otras normas jurídicas, con independencia de las sanciones y responsabilidades penales, civiles o de cualquier orden que puedan imponerse en la que se le hubiera incurrido a la persona responsable. La Contraloría General de Cuentas constituirá como querellante adhesivo en los procesos penales en los cuales se presuma la comisión de delitos contra el Estado de Guatemala cometidos por servidores públicos y de las demás personas que se refieren el artículo 2 de la presente ley. Estas son las infracciones que cometen cada funcionario, incluyendo, dicen, las normas o procedimientos que estén establecidos. Vamos a las sanciones. Lea, Madeline. El 39. Sanciones. La Contraloría General de Cuentas aplicará sanciones pecuniarias que se expresan en cantidad de salarios o sueldos a los funcionarios y empleados públicos y demás personas sujetas a su control y fiscalización que incurran en alguna infracción de conformidad con el artículo 38 de la presente ley, en otras disposiciones legales y reglamentarias de la siguiente manera. 1. De arqueos sorpresivos de fondos y valores, el equivalente al 25% del 100% de su salario mensual. 2. Incumplimiento de recomendaciones realizadas en auditorías anteriores, el equivalente al 25% del 100% de su salario mensual. 3. Falta de manuales de funciones y responsabilidades de clases de puestos y de normas y procedimientos, el equivalente al 25% del 100% de su salario mensual. Ahí, que les dije, falta de manuales y de funciones y responsabilidades. Me multaron con el 25% sobre mi salario. Yo tengo
En 1, uso excesivo de efectivo para pagos. Jocelyn, Madeline. ¿En cuál? Siga leyendo el otro. Ok. Que los tenemos salteados. 4. Incumplimiento a normas de control interno y de administración de personal, el equivalente al 25% del 100% de su salario mensual. 5. Falta de control previo a la ejecución de inversiones, el equivalente al 25% del 100% de su salario mensual. 6. Falta de presentación del informe de ejecución de la inversión, el equivalente al 25% del 100% de su salario mensual. 7. Incumplimiento a normas establecidas para la creación y manejo de fondos fijos, rotativos y de caja chica, el equivalente al 25% del 100% de su salario mensual. 8. Uso excesivo de efectivo para pagos, el equivalente al 25% del 100% de su salario mensual. Ahora, mire, el 11 dice atraso en conciliaciones bancarias. También es sancionado. Uso efectivo para pagos, también. Incumplimientos en la municipalidad se trabaja una caja chica. También la vienen a supervisar y la persona encargada puede ser sancionada con el 25% de su salario. El 13, falta de registro y control del presupuesto. O sea, se tienen que actuar y estar de acuerdo a lo que dice y esté asignado al presupuesto, no hacer malversación de fondos con lo que no esté establecido en el presupuesto. El 15 es otro para mí importantísimo. No sé cuánto dice ahí la sanción, Madeline, pero dice pérdida o extravío de formularios oficiales de 2,000 a 80,000 quetzales. El 15. Aquí dice pérdida o extravío de formularios oficiales, el equivalente del 200% del 100% de su salario mensual. Pero está aquí en la reforma de que son declarados inconstitucionales. De que ese artículo. del 200, solo esa parte del 200% o del 100% de su salario. Vale. ¿Sabe por qué ha sido declarado inconstitucional? Por lo mismo que yo les explicaba. Pérdida, extravío de formularios oficiales. Cada vez que un Consejo Comunitario de Desarrollo va a la Contraloría, cuando les están entregando el talonario 1-D, la persona encargada de esos talonarios lo primero que le dice al tesorero es de que si llega a extraviar uno de estos formularios, tiene multa de 2,000 a 80,000 quetzales. Siempre se los van y se los dicen. Entonces, igual, si en la tesorería se pierde un 7B, hay sanción, hay multa. Solo que aquí sí sería el equivalente a esto que está al 200%, dice, ¿verdad, madre? Porque aquí sí hay una base, hay un salario. En cambio, un tesorero de un COCODE no tiene un sueldo base, sino que es una persona que está colaborando con su comunidad, pero encima de eso es sancionado si se logra extraviar un recibo 1-D. El 16, falta de documentos de respaldo. Cuando se hace la auditoría y yo tengo prueba suficiente, tengo respaldo para comprobar que lo que hice o lo realicé fue de acuerdo a los procedimientos establecidos, yo puedo presentarme ante la Contraloría. Tengo 5 días después de haber sido notificada de los hallazgos y de mi sanción y presentar también el respaldo a los documentos que llevo, donde establezco, pues como prueba, como juicio, que puedo llegar y presentar. Si no los presento, también hay sanción. Tenía utilización de formularios no autorizados, falta de registros atrasados en los registros para control de inventario y almacén. Y en el 40 yo tenía procedimientos, no sé si está en su ley igual ahí, Madeline.
Y el 44, recursos legales. Sí, Lick. Sí, me interesa que lean esos artículos. Y ahí nos vamos a quedar, porque ya se nos pasó hasta la hora. El jueves miramos lo del procurador de los derechos humanos y como les explicaba, hasta ahí va a llegar el examen y voy a buscar el calendario para mandárselos al grupo cuando nos toca el examen de derecho administrativo. Está bien, Lick. Va, feliz noche. Gracias, licenciada. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Gracias, Lick. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche.